Muy buenas noches. El día de hoy vamos a llevar nuestro curso de historia. En esta oportunidad estaremos viendo el tema de historia del Perú y sobre todo un tema que es sumamente interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque estaremos tratando lo importante que tiene que ver con la palabra incaico. A ver, antes de poder continuar, en esta oportunidad voy a presentarles a ustedes, en unos minutitos por favor, si me permiten ahora mismo, ahora les voy a presentar. Profesor, Sí, dígame. una pregunta, ¿qué pasó con el profesor Kevin Cruz? Ah, ya, tienen que comunicarse con él, en ese caso. Yo, solamente estoy en ese reemplazo. No se preocupen, ya me imagino que va a volver en su momento. Ya, a ver, vamos a ver. Ahora sí, les voy a presentar este trabajito. Me imagino que ustedes antes han trabajado con Mentimaker. ¿Alguien conoce qué cosa es la, Mentimaker? ¿Conocemos? No, no, Ya, profesor. no, todavía no conoce. Ya, muy bien. Entonces vamos a aprender conmigo. No se preocupen. Voy a mandar para todos. Y ustedes me van a escribir, van a hacer clic en ese enlace. A ver, revisen ustedes y les va a salir así. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Me confirman. ¿Sí? ¿Pueden verlo? Sí, profesor. Ya. Así les Sí, va a salir. sí, Muy profesor, sí bien. se ve. Si estás en computadora, te va a salir así. Pero también si tú te encuentras en un celular, igual. Lo único que tú tienes que poner acá, ¿qué entiendes por incaico? Me vas a poner en una sola palabra. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo, solamente un ejemplo. ¿Qué entiendes por incaico? Ya. Antiguo. Podemos poner acá. Antiguo. Solamente una palabra. Otra palabrita podrías poner. Ya, lo vamos viendo, ¿no? Podemos poner acá. Esclavismo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? No vas a poner igualito. Otro. Podríamos poner. Profesor, yo tengo más ideas, ya. Entonces lo mandas y lo mandas. Acá dice este es enviar, ya. Entonces tú haces eso. Entonces vamos a esperar quienes están enviando eh, en este caso, sus palabras. No hay inconveniente con ello. A ver, rápidamente me van escribiendo. A ver, me dicen si han podido lograr en esta oportunidad poder. Ya, no hay problema. A ver, me van diciendo. Me dicen, profesor, he podido, todavía se me complica, ya no tengo ni un inconveniente. Entonces, pueden escribir porque sus preguntas van a salir acá en vivo, por si acaso. Entonces, lo pongo por acá. Ahí está. Lo extendemos un poco. Y lo voy a actualizar. Lo voy a actualizar y ustedes me van a poner en 3, 4 palabras. Lo que significa, ¿qué entienden? En palabras, no me escriban conceptos, no quiero conceptos, sino palabras. ¿Qué entendemos nosotros por incaico? ¿Qué entiendes por incaico? Mira, he puesto justo a esta figura emblemática que tiene que ver y que es muy importante con lo incaico. Muy bien, interesante. Vamos, ¿cuántas personas? Vamos, 2 personas que han participado y tengo entendido que aquí en este grupo hay más de 2 personas. Entonces, me están faltando entonces 5 personas que participen. Profe, ¿cómo se da cuenta usted? Ahí, rápidamente, ahí tengo mi informe en cómo me doy cuenta. Muy bien, por ejemplo, acá me dices construcción, imperio, antiguo, cultura, América, extenso. Muy bien, excelente. A ver, vamos a continuar. ¿Quiénes más participan en este trabajo que es interesante, que es novedoso? Esto de aquí, nosotros, por si acaso, ¿cómo lo llamamos? Muchos de ustedes puede ser que se preguntan, me dicen, profesor, esto de aquí se llama, dicho sea de paso, es una lluvia de ideas, ¿no? Cada uno de ustedes va a ir trabajando de esta manera y vamos a enviar a sus compañeros que recién han llegado, no se preocupen. A ver, jóvenes que recién están ingresando, les estoy enviando un enlace para que puedan ingresar y poner qué entiendes por incaico en una palabra, ¿no? Tienen 3 opciones para enviar, ¿ya? Y ponen ahí. Ya, muy bien. A ver, vamos viendo quién más se anima en poder, a ver, continuamos entonces. Profesor, disculpe, en lo que yo he puesto me sale
3 cuadritos y yo trato de escribir algo y sale como que solamente 25 palabras en cada Ya, cuadrito. solamente escribo una palabra en cada uno de ellos. Así es, porque En los 3 cuadritos, ya, ok. así es, una palabra, ya. Lo que entendemos. Lo que queremos hacer es que ustedes puedan generar la síntesis. ¿Qué cosa es la síntesis? El resumen, ¿no? ¿Qué entendemos por incaico? Por ahí algunos de sus compañeros me pusieron cultura, ¿no? Les vino a la mente cultura. Entonces, algunos me pusieron ahí pasado, América, interesante. Otros han puesto imperio, ya vamos viendo, vamos ahí observando. Otros ponen construcción, ya vamos a ir analizando cada una de ellas. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante conocer los incas y justo vamos a ver sobre los incas. A ver, vamos a ver quién más se anima, quién más dice profesor, yo también. A ver, vamos a ver, vamos, 3 personas que han participado. A ver, vamos a ver. Vamos a continuar. A ver, vamos a, en este caso, volver a cargar para que podamos seguir trabajando. Muy bien, van 3 personas todavía, excelente. Llevamos 4. Profesor, Sí, dígame. yo no puedo entrar a eso, no me sale error. Ya no se preocupe, no se preocupe. Si usted tiene ese problema, yo le comprendo, me puede escribir por el chat lo que usted piensa, ya. No hay ningún inconveniente. Estamos aquí para poder apoyarle. Muy bien, entonces vamos a cerrar las votaciones. ¿Por qué votaciones le digo, no? La lluvia que tienen ustedes de ideas. Y miren lo que ustedes han puesto. Ustedes mismos han sido los protagonistas en esta oportunidad y eso me parece excelente. Yo siempre considero que es pertinente lo que ustedes han puesto. Entonces, lo voy a anotar acá, lo voy a enfocar. Miren, ya muy bien, seguimos con ello. Miren, por ejemplo, de toda la palabra, ¿cuál es la que más sobresale? A ver, coméntenme. ¿Cuál es la palabra que más sobresale? Cultura, profesor. Muy bien, la cultura. ¿Y por qué? Entonces, según esta dinámica, esto es una dinámica, imagínense, es una dinámica donde dice, la palabra que más sobresale es donde miren, ya vamos pensando, miren, ya vamos 7 personas. Ahora está 3 palabritas, cultura, imperio y antiguo. Entonces, de todos ustedes, durante este tiempo, hay, de este salón, las personas han coincidido que incaico tiene que ver con cultura, imperio y antiguo. Profesor, cerámicas también sí, he visto que han puesto cerámicas, hogar, han puesto construcción, historia, sol. Interesante, el sol, el dios. Entonces, vamos a basarnos en estas 3 palabritas que mayor coincidencia han tenido ustedes. La palabra cultura. ¿Qué entendemos nosotros por cultura? A veces nosotros nos ponemos a pensar, a decir, a ver, Algo histórico, profesor. algo histórico. Muy bien. Miren, yo tengo acá mi cerámica. Y muchos me dirán, profesor, ¿esto será cultura? Porque a veces Sí, nosotros... profesor. Ya, muy bien. A ver, los demás, a ver qué dicen los demás. Sí, profesor. Ya, seguros. Entonces, yo tengo esta cerámica. Miren, por ejemplo, es una réplica de la cultura chavín, ¿no? Es monócroma, ¿no? Es un color pintado. Es una réplica, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te comento. Hay que entender que la cultura no solamente es la materialización de las cosas. Por ejemplo, eso lo que hemos visto es una materialización. ¿Qué cosas? Lo veo, lo puedo tocar. Pero la palabra cultura, hoy día, miren, ya ahora ha habido más votaciones, entonces ya nos damos cuenta que la palabra cultura es la que quedó. Entonces, la cultura no solamente implica cerámicas, sino que la cultura implica lo que uno piensa, lo que uno siente y cómo actúa. Ojo, eso es importante. Entonces, nos damos con la sorpresa de que a veces nosotros pensamos que solamente cultura tiene que ver con la cerámica, el huaquito. ¿Se acuerdan de los huacos? Hoy día uno de los huacos muy interesantes que se han vuelto controversia y que casi, no casi, lo quemaron todavía en el norte y luego lo pusieron y toda esa situación. ¿Es también cultura? Sí, es cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es la vida cotidiana que tenían esas civilizaciones en el norte. Entonces, imagínense, dio la vuelta al mundo, ¿no? No sé quién de ustedes recuerda de qué cultura y sobre todo de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, los huacos eróticos son un tipo de cultura, la cerámica, ¿no? Que dieron la vuelta al mundo hace unos meses, ¿no? Pequeño nomás, que ha sido reciente, ¿no? En Rusia. Me acuerdo que yo veo canal ruso y justo veía
que hasta ahí había llegado la sorpresa de este incidente que habíamos tenido. Entonces, dejando un poco de lado, me dice las cabezas cravas, ¿no? En otro lado. Muy bien, exacto. Entonces, miren, ahí está. Entonces, ustedes cuando dicen incaico, tienen por entendido que es cultura. Y siempre nos han enseñado a nosotros que también es un imperio. Entonces, los incas son un imperio, y hoy día vamos a ver si realmente los incas son un imperio. Y siempre cuando nos hablan de antiguo, miren, imagínense, a pesar que los incas en el Perú, cualquier extranjero que viene de otro país, ¿no? Un norteamericano, un europeo, ¿no? Un centroamericano, siempre a nosotros nos han relacionado con quién, con los incas, ¿no? Dicen, Perú, ¿no? Los incas, ¿no? Dicen así, ¿no? Peruvian, ¿no? I'm Peruvian, ¿de dónde? Los incas, ¿saben, no? Inglés, ¿no? I'm Peruvian, qué cosas, ya ustedes ya conocen, ¿no? Ustedes saben mejor hablar el inglés que yo. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Siempre nos relacionan con los incas, ¿no? Hasta salía dibujitos, recuerdo yo en Disney hace unos años atrás, decía el inca, ¿no? Cusco le decían, ¿no? A ver, ya por ahí sí se acuerdan, ¿no? Muy bien, entonces, siempre nos han relacionado, pero te tengo que decir algo, los incas duraron poco tiempo en el Perú. Imagínate, 1438 a 1532, ¿cuántos años serían? Saca tu cuenta, mira. 1438 hasta el año 1532. A ver, los que son matemáticos, ¿cuánto tiempo entonces duraron los incas, profesor? Imagínense. Entonces, ¿duraron lo que a nosotros nos enseñaron? ¿Realmente fue así? ¿O cómo fue? Y eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, profesor, eso es importante, por supuesto, entender y poder, sobre todo, tomar en cuenta ello. ¿Cuánto sería? A ver, los matemáticos. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos años entonces duraron los incas? ¿Cuánto dijo, profesor? Acuérdate, 1438 hasta el año 1532. Esto oscila ¿cuánto? Oscila pues unos 94 años. Imagínate, 94 años. 94 años, más, un poco con las demás culturas que nosotros tenemos en la antigüedad. Entonces, el día de hoy te voy a presentar un PPT. Hoy día sí hemos hecho un PPT distinto, dinámico, para que tú puedas entenderlo de una manera importante. Entonces, ponemos por acá, lo cambiamos la presentación y ahí está. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son los incas. Los incas. Entonces, los incas, también conocido como el Imperio Inca, como te comenté, tuvo aproximadamente unos 94 años de existencia, 1438 al año 1532. ¿Qué pasó en el año 1532? Llegaron los españoles, profesor, por supuesto, llegaron los españoles. Los españoles llegaron a Caxamarca. El nombre correcto, por si acaso, es Caxamarca, ¿no? Sino que lo cambiaron a través cuando llegaron ellos y todo este proceso de cambio lingüístico, ¿no? Y acabó llamarse ¿cómo? ¿Cómo se acabó al final en llamarse? ¿O ya lo conoces o no? ¿Cómo se llama? Caxamarca, ¿cómo se llama hoy día? Ahí no recuerdas, en el norte, por si acaso. A ver, Cajamarca, pues jóvenes, Cajamarca, hoy día es así, ¿no? Ya vamos a aprender unas palabras en quechua. ¿Quién de ustedes le gusta el quechua? A ver, ¿quién le gusta el quechua por acá? ¿Conocen el quechua? ¿Saben el quechua? ¿Algunas cositas, algunas palabritas o todavía? Profesor, Sí, dígame. un poquito. Poquito, nomás poquito. Entonces vamos a aprender el día de hoy. No hay problema con ello. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Y vamos a tomar en cuenta. Entonces, el Tahuantinsuyo, por si acaso, como es llamado también, a ver, su audio, voy a tener que modular, a ver, el audio, ya está. A ver, les comento. El Tahuantinsuyo. La palabra Tahuantinsuyo es una palabra en runacín, mal llamado quechua, por si acaso. Entonces, Tahuantinsuyo, ¿qué significa? Tagua. ¿Qué es Tagua? 4. Inti. Sol, suyo, las 4 regiones del sol. Entonces, eso significa Tahuantinsuyo, ¿ya? Para que ustedes podamos entender. Entonces, el Tahuantinsuyo fue organizado por los incas y constituyó, para que podamos entender, el más importante y poderoso estado que existió en los Andes prehispánicos. ¿Por qué decimos nosotros prehispánicos? Decimos prehispánicos porque fue antes de la llegada de los españoles. Entonces,
ahí podemos nosotros tomar en cuenta que los incas representaron, en otras palabras, la culminación de un largo proceso de la cultura en la región. Esto significa que tuvimos pues una marcada presencia ¿en dónde? En la cordillera de los Andes. Entonces, la cultura y su organización incaica van a destacar porque lograron ¿qué cosa? Una síntesis. Y nosotros lo podemos encontrar aquí, miren en la imagen. ¡Qué maravilla del mundo! ¿Cómo se llama esta maravilla del mundo? ¿Te recuerdas o no? Machu Picchu. Muy bien, Machu Picchu, ¿no? Entonces, Machu Picchu es una de las maravillas del mundo, si es que no lo sabías, una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, con esto nosotros vamos a encontrar que los incas son el resumen de todas las culturas que tú has visto en el mes de febrero, en el mes de marzo, enero, ¿no? Todos esos meses has tratado culturas, ¿no? Has visto las diversas culturas que tu profesor anterior lo ha mencionado, lo ha explicado y, por ejemplo, me imagino que ha hecho una división de la periodización de las culturas, como por ejemplo el formativo andino, han visto el formativo andino, han visto, por ejemplo, el primer desarrollo regional, han visto el imperio Huari, el segundo desarrollo regional y culmina pues con los incas. Entonces, esas cositas ya lo han tratado y yo en este caso, muy bien, ya su compañero por acá me está escribiendo algunas divisiones que ha tenido el imperio y es cierto. Entonces, vamos a ir a ver el día de hoy el medio geográfico. ¿Qué significa el medio geográfico? El medio geográfico en esta oportunidad, lo que vamos a tener acá en cuenta que se va a dar es dónde se asentó. Entonces nosotros vamos a conocer de qué manera se asentó, cómo se asentó los incas y cómo ha sido el desarrollo de ellos. Vamos a ver algunos mitos, mitos de su origen, cómo se desarrollaron los incas, de qué manera se desarrollaron. Y por último, el desarrollo histórico y algunos principales incas. Tú tienes que conocer el desarrollo. Realmente los incas salieron del lago Titicaca, como nos han enseñado toda la vida en el nivel primario. A veces hemos tenido y hasta hemos creído, ¿no? De forma tan asertiva y lo defendemos. Sí, bueno, los incas salieron del lago Titicaca, pero realmente no es eso. Eso solamente fue un mito por tradición que se acuñó, que necesitábamos darle origen a nuestra historia, a nuestro pasado, y que lo hizo en su momento el Inca Garcilaso de la Vega, que dicho sea de paso, es el primer mestizo en el Perú, por si acaso. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver, muy bien, los principales incas, no se preocupe. Entonces, entre los principales incas, vamos a tratar aquellos incas que desarrollaron un proceso tan importante y necesario. Entonces, continuaremos en esta oportunidad y estaremos viendo sobre ello. Me dicen eran 14 incas, ojo, por si acaso. Pero veremos pues por acá me dicen, profe, son 11, no, son 14, ¿no? Entonces, ¿conoces el origen de los incas o solo los mitos? ¿Qué crees tú? ¿Conoces realmente el origen o no? Profesor, Sí, dígame. hay 2 leyendas que relatan el origen de los incas. Ya, pero ¿cuál conoces tú? ¿El origen histórico o solamente las leyendas? Las leyendas, profesor. Ya, muy bien, ya, gracias. A ver, los demás me pueden escribir por el chat para poder avanzar. Yo no tengo ni un inconveniente y sería importante. A ver qué me... Las leyendas, entonces, muy bien. Las leyendas, profesor. Ya, muy bien, excelente. La mayor parte, gracias a Garcilaso de la Vega, fue muy didáctico en su momento. Nos conocemos hasta el día de hoy. Yo he conocido hasta que llegué a la universidad que pude entender que no solamente hay, pues, leyendas, sino hay un origen histórico. Muy bien, entonces vamos a avanzar. No hay ningún inconveniente, pero te comento. El origen y la presencia de los incas en el Cusco ha tenido en el tiempo una doble explicación. Eso es importante que tú lo puedas entender. Por una parte, ¿qué cosa ha sido? La justificación creada por ellos mismos a través de 2 famosas leyendas que ustedes lo han mencionado en su momento, que se le asigna un origen sobrenatural. Un origen que lo vinculan ¿con quién? Con
el Taita Inti. ¿Quién es el Taita Inti? El Inti, sol. Taita, el padre sol. Mira, estoy usando quechua, por si acaso. Entonces, ese Taita Inti dio origen, dice, y provocó, pues, ¿qué cosa? Que se originaran, que puedan aparecer esta nueva civilización, población. Y por otra, hay también una explicación científica histórica, de la cual mi persona y aquellos que nosotros ejercemos la docencia, consideramos que es importante que ustedes también lo conozcan. Esta va a estar basada en las modernas investigaciones históricas y arqueológicas que se han hecho en el transcurso del tiempo. Mira, te comento, vamos a ver qué es lo que sucede, profesor. Estoy preocupado. El primero que muchos de ustedes conocen, ¿cuál es? Es el mito o la leyenda de Manco Cápac y Macmaoy. ¿Esto quién lo menciona? El Inca Garcilaso de la Vega. ¿En qué obra? Justo acá lo tengo, esta obra que es interesante. Déjenme ver, por acá está esta obra que les va a encantar a ustedes y que se llama, ¿qué cosa? Los Comentarios Reales. Así se llama. Comentarios Reales de los Incas. Aquí está la obra que el Inca Garcilaso de la Vega explica. Profesor, interesante lo que usted dice. Sí, si quieres puedes adquirir esta obra. Si te gusta un poco leer la literatura, la historia, te va a encantar y te va a fascinar. Te comento algo del Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, yendo al tema y por qué él explica y da una narración, sucede lo siguiente. Sucede que su papá era español. Su mamá era una coya, descendiente de la nobleza inca, no era cualquier indígena. Entonces, él cuando ya iba creciendo, él decía, él escuchaba, ya había sido formado también en España, había estado en el Cusco, que por si acaso la palabra Cusco es Cosco, en el original, te comento. ¿Qué sucedía? Sucedía que el Inca Garcilaso de la Vega, cuando estaba en el Cusco, los demás indígenas lo miraban con recelo. ¿Por qué? Porque decían, pues, él es un español, es un hombre blanco, ¿no? Un poco que él tenía ese problema, ¿no? El racismo prácticamente, ¿no? Pero él cuando estuvo en España, los españoles, dicho sea de paso, le decían, tú eres un indígena. Y él llegó a esta conclusión, y eso creo que es para cada uno de nosotros como peruanos, nos da un ejemplo. Entonces, ¿quién soy yo? No soy indígena ni español. Entonces, ¿qué soy? Y ahí viene la respuesta, que es de todo peruano. Soy mestizo, una mezcla. Y así logró escribir Comentarios Reales, que, ojo, los Comentarios Reales no fueron publicados en España, fueron publicados en Lisboa. ¿Y dónde queda Lisboa, profesor? ¿Dónde queda Lisboa? A ver, Lisboa. A ver, ¿dónde queda Lisboa? Geografía, jóvenes, básico. A ver, me pueden escribir por el chat. No tengo ningún inconveniente. Profe, no quiero decir en público, no hay problema. ¿Dónde queda Lisboa? Lisboa queda, pues, ¿en dónde? En Portugal. ¿Cuándo fue publicado los Comentarios Reales por primera vez? En el año 1609. Imagínate, 1609. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el mito o también conocido como la leyenda? Ahí está. Entonces te voy a contar. La versión más conocida de esta leyenda, ya te comenté que fue el que lo divulgó, fue el Inca Garcilaso de la Vega, a quien se le contaron. Dice que quienes le contaron a él fueron sus parientes mayores, porque acuérdate que en los primeros años de su vida había sido formado en el Cusco, o Cusco, como quieres decirlo. Entonces, viendo ello, según nos cuenta, que dice que el Taita Inti, al ver que los hombres vivían en un estado salvaje, mira, vivían en un estado salvaje, él decidió enviar a sus dos hijos, para que les enseñaran a vivir civilizadamente. Interesante, ¿ah? ¿Cómo se llamaban estos dos hijos? Uno de ellos se llamaba Manco Cápac y su hija se llamaba Mama Ocllo. ¿Salieron de dónde? Del lago Titicaca.
Dice que tenían una varilla de oro. Su padre les encargó, dice, que viajar hacia otros lugares, tratando de hundir la varilla en el suelo, en cada sitio donde ellos se detenían. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que ahí donde se hundiera, ahí tendrían que fundar la gran ciudad encargada por su Taita Inti. ¿Quién es el Taita Inti? El Padre Sol. Estos dos personajes dice que iban caminando, caminaban, hacia que llegaron al norte, llegando al sitio llamado de esta palabra, se llama Pautartambo, donde pasaron la noche, durmieron ahí y al día siguiente caminaron de nuevo hasta llegar a ¿dónde? Al famoso cerro Huaunacaure. Se llama así, ¿no? Huaunacaure, ¿no? Huaunacaure. Donde se dice que la varilla de oro se hundió y ahí dijeron que se tiene que fundar, ¿qué cosa, profesor? La ciudad. Entonces, Profesor. Sí. Sí, le escucho. Disculpe, se fue mi internet, no le escuché muy bien. No le escuché muy bien, se fue mi internet. Ya, no hay problema, no hay problema. Yo no tengo ningún inconveniente. Puede activar. Muy bien, gracias. En ese momento, como les estaba comentando, gracias, cumplieron con esa misión, estaban ahí, y entonces ellos convocaron a todos los hombres y a todas las mujeres que estaban cerca, de las cercanías, de los pueblos. Entonces Manco Cápac, ¿qué es lo que hizo? Manco Cápac se encargó de enseñar a los primeros varones, ¿qué cosa? A cultivar la tierra como varones. Y entonces a fabricar sus herramientas y otras labores más. Y Magma Ocuyo se enseñó a qué? A las mujeres. ¿A qué? A hilar, a tejer, a encargarse a las labores domésticas, Así se originó, ¿qué cosa? La ciudad del Cusco y el gobierno de los incas. Eso es la leyenda de Manco Cápac y Magma Oyo, la que muy tradicionalmente nos han enseñado, y eso lo hemos visto desde pequeños, en casa, lo hemos escuchado todavía, hasta creemos que es cierto, pero no es cierto. Acuérdate que una leyenda es una explicación ficticia de hechos sobrenaturales y que no son reales. Ojo, no crean que ha sido así, ¿no? Entonces tenemos otra. La otra ha sido, por si acaso, esta es otra leyenda, por los hermanos Ayar. Esto lo realizó Juan Díez de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. Y vamos a conocer a 4 hermanos: Ayar Cachi, Ayar Ucho, Ayar Auca y Ayar Manco. Entonces, se dice y cuenta la leyenda que cerca del Cusco, justo en la zona de Pacaritambo, que es Paruro, así se llama Paruro, había un cerro muy conocido llamado Tamputoco. Este cerro Tamputoco tenía pues 3 ventanas, llamado así por tener 3 cuevas. Mira, 3 cuevas. Una de esas cuevas salieron 4 hermanos con sus esposas y que a la vez eran sus hermanas, ojo. Las que eran también, como les dije a ustedes, sus hermanas. Sus nombres eran Ayarcachi, salió con Mamahuaco, Ayarucho con Mamacora, Ayarauca con Mamarrúa y Ayarmanco con Mama Occho. Entonces ellos dicen que empezaron a hacer un viaje, pero este viaje tuvo consecuencias. ¿Por qué consecuencias? Porque le llevó pues a tener peripecias hacia el norte. ¿Qué cosa buscaban ellos? Buscaban tierras fértiles donde poder establecerse. Pero ¿qué es lo que sucede? Ayarcachi fue la primera víctima, te comento, justo acá lo puedes ver disculpen, acá en la imagen. ¿Qué sucede con Ayarcachi? Dice que tenía una onda en la cual era capaz de lanzar piedras, tenía esa habilidad.
tan fuerte que se encargaba de derribar cerros. Imagínate, tanto era su poder que podía derribar cerros. Y ya queremos romper un cerro porque queremos vivir ahí, ni podemos, ¿no? Imagínate, tener la fuerza de Ayarcachi sería interesante, ¿no? Entonces, y dice que formaba quebradas, pero hubo un problema, el problema de muchos. Sus hermanos tuvieron temor, envidia. Imagínate, el temor y la envidia. Esto pues le llevó a que sus hermanos planificaran su encierro. ¿En dónde? En la cueva de Tamputoco. A lo que le hicieron venir con engaños, y le dijeron, ven aquí a Yarcachi, ven, ven. Y posteriormente llegaron a Guanacaure, donde decidieron pues que Ayarmanco debería ser el jefe y que cambiaría su nombre, ¿por qué? Por Manco Cápac. Pero ¿qué sucede ahí? Ayar Ucho quedó convertido, dice, ¿en qué? En una piedra para servir como ídolo de su religión. Ahí está, tú lo puedes ver, como un ídolo quedó. Al llegar a Huaynapata, Manco Cápac dice que comprobó que la tierra era cala adecuada a través de la vara de oro. Miren, los dos tienen la vara de oro, ¿va? Y al ver que era buena y fértil, decidió qué cosa establecerse ahí. Pero en ese momento, ¿quién quedaba? Ayar Auca. Le salieron, dice que alas, y voló hasta posarse sobre un montón de piedras que su hermano había hecho para marcar qué cosa, el lugar, y qué cosa quedó, se quedó como piedra. Entonces, Manco Cápac era el único al final sobreviviente y fundó qué cosa, la ciudad de Cusco, y estableció la dinastía de los incas. Esa es la historia, mejor dicho, el origen ficticio de los incas, la que muchas veces a nosotros nos han contado, a la que muchas veces nosotros hemos aseverado o hemos pensado que es la verdadera historia, pero eso es un mito. Acuérdate que toda civilización que existe a través de los tiempos, toda cultura ha tenido que crear mitos, ha tenido que crear leyendas. ¿Para qué? Como no ha podido dar una explicación científica de las cosas, lo hace a través de estos relatos ficticios. ¿Qué es ficticio? Que es algo irreal, algo que no existe. Ojo, eso es muy importante, ¿ah? No vas a pensar que hasta el día de hoy vas a decirme, no, Manco Cápac y Mamahoyo, pues sí fue realmente la historia. No, eso no es. Muy bien, entonces continuamos. Profesor, entonces desde el aspecto arqueológico, el origen arqueológico, ¿de dónde provienen? Y te lo voy a decir. Mira, esto te va a interesar a ti. Ahí está. Esta es la verdadera historia. Aquí tú vas a encontrar cómo se dio. Mira, ojo. ¿Qué sucedió? El origen remoto es que la etnia inca es algo todavía no está determinado con claridad. Eso hay que entenderlo. Según el historiador Waldemar Espinosa, que es un historiador muy reconocido por si acaso, dice que considera que esta etnia inca llegó a través de una caravana de inmigrantes, mejor dicho, huyendo, escapando ¿de dónde? De Taipicala. ¿Dónde queda Taipicala, profesor? Mira, Taipicala queda justo aquí. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Ya está. Ahí está Taipicala. Mira, ahí está Taipicala. Ahí está, lo ponemos por acá. Acá está Taipicala. Ahí está. Ahí está Taipicala. Entonces Taipicala, profesor, ¿dónde queda? Queda pues en Puno, lo que hoy día sería la región de Puno. Entonces queda a las expensas, ¿de dónde? Del lago Titicaca. ¿Te acuerdas del lago Titicaca? Entonces por la meseta del Collao, profesor, así es, por la meseta del Collao. Entonces hay que entender que Taipicala tenía pues como lengua oficial, por si acaso, ¿qué cosa? La lengua puquina. Entonces los incas en un principio, ¿qué es lo que hacían? Hablaban la lengua
Puquina. Entonces hay que tomar en cuenta ello. ¿Y dónde hablaban la lengua puquina? Acá en esta zona. Toda la zona, como tú puedes ver, de aquí. Ya, toda esta zona era una zona hoy día que es conocido como la región de Puno, ¿no? Una parte también de el antiguo país que pertenecía a nuestro territorio. ¿Sabes cuál es, no? El antiguo país que pertenecía a nosotros, ¿no? Que hoy día, pues, todavía tenemos relaciones bilaterales con él, ¿no? ¿Cuál es? El Estado boliviano, ¿no? Antes pertenecía al Perú, ¿no? Se llamaba el Alto Perú. Así es, ahí para poder esclarecer. Entonces lo que sucedía, pues que aproximadamente a finales del siglo XII, siglo XII, fue asaltada e invadida por inmensas oleadas que procedían ¿de dónde? De Tucumán y Coquimbo. ¿Qué significa eso? Llegaron pues a dar una gran resistencia y ahí es donde vinieron quienes, los aymaras, llegaron a esta zona, acá llegaron los aymaras, empezaron a pelear, mira tú cómo puedes ver, mira cómo peleaban, miren cómo resistían. Entonces en esa pelea ellos qué es lo que hacen, huyen, pues huyen, se van un poco más al norte, huyen desesperados. ¿A dónde llegan? A Pacaritambo. Como llegan a Pacaritambo, desesperados van a llegar ¿a dónde? Al Cusco. Entonces, las causas de este desplazamiento que tuvieron del norte al sur se debe, pues, gracias a que a las luchas que había. Ellos, en otras palabras, los incas siempre se hubiesen quedado acá, pero por las luchas que vinieron los aymaras y querían dominar toda esta zona, ellos huyendo de estos problemas, llegan a fundar otro lugar. Entonces, así nosotros podemos encontrar cómo se originó oficialmente, ¿qué cosa, profesor? Se originó el imperio de los incas. A veces algunos de nosotros desconocemos sobre esta situación. Ahí está. Esa es la ventaja que podríamos tener en esta oportunidad. Muy bien. Entonces, nos vamos. Ahora sí. Ahí miren el recorrido, miren cómo está, ahí justo, miren cómo echa el PPT para que ustedes puedan ver el recorrido. Van al recorrido, búsqueda de nuevas tierras, los incas van huyendo. ¿Y qué sucede? Punto 3, miren, el fin, llegan al valle de Acamama, ahí está el valle en Cusco, y ahí se van a asentar de forma desesperada. ¿Cuántos incas gobernaron y cuándo surge el imperio? Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuándo surge el imperio? ¿Y de qué manera se da este imperio? A ver, te comento. El Cusco antes de los incas, eso es importante que tú lo conozcas. El primitivo pueblo de Acamama, que muchos de ustedes lo hemos dicho, es el nombre con el cual se conocería más adelante al Cusco. Ya, ojo, si es posible, anótalo, sus rayos, hay unas, pero la ventaja que tienes es que esto va a quedar grabado y te va a ayudar bastante. Entonces, acuérdate, el pueblo de Acamama es el Cusco. ¿Ya? Si es que por ahí alguien nos se recuerda. Entonces, ¿dónde está situado el Cusco? El Cusco está situado entre dos ríos muy importantes. El río Tulumayo, por si acaso, pues sé que alguien acá es cusqueño y conoce mejor que yo esta zona, o también, para que sepan, el otro río que es el río Guautanay, que ahí es donde se asentaron por primera vez, pues, los incas en un momento. Entonces, vamos a tomar en cuenta cómo han llegado. Y aquí es importante considerar cómo se va a dividir la dinastía y de qué manera se va a dividir la dinastía. Y esto es importante. Entonces, según los comentarios reales, mira, una vez más te lo digo, comentarios reales, ¿qué cosa nos dice? Nos dice lo siguiente, se va a formar la lista de la dinastía. Esta dinastía va a estar en el Cusco. Entonces, como va a estar en el Cusco, esta dinastía se va a formar en dos, el Hurin Cusco y el Hanan Cusco. Profesor, ¿en qué consiste pues el Hurin Cusco y el Hanan Cusco? Muchos de ustedes pueden ser que se hacen esa pregunta, desconocen, pero antes de eso, acuérdate, el Capacuna significa la lista real de los incas. Eso no debes olvidarte. Y cuando digo la dinastía Hurin Cusco es el periodo intermedio de los incas. Mire, acá tenemos los incas legendarios. ¿Quiénes son? Los que son míticos. Por ejemplo, tenemos a Manco Cápac, Sinchi-Roca. Los incas, ya podríamos decir legendarios, ¿no? Que fueron esta.
Pero los incas ya históricos, ¿no? Imperiales, tenemos a Yokyupanqui, a Maita Cápac, a Capayupanqui. Te voy a contar de un Capayupanqui, vamos a encontrar después, el Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, imagínense. Y tenemos los incas históricos, Ken, Pachacute, ¿no? Tupayupanqui, acuérdate que Tupayupanqui fue el Inca viajero, llegó hasta la Polinesia. ¿Quién escuchó alguna vez de la Polinesia? ¿Conoces la Polinesia? ¿Has escuchado de la Polinesia? Eso queda en Oceanía, imagínate. No, Sí, profesor. ya, ¿alguien más? A ver, ¿alguien conoció, ha escuchado de la Polinesia? No, todavía. Entonces, mira, te comento, llegó, y tú vas a buscar en internet, vas a encontrar, ¿dónde queda la Polinesia? La Polinesia pues queda al costado de Melanesia. ¿En Melanesia qué cosa es Melanesia? Eran pues personas, viene de el color negro, así oscuros. Y los polinesios, según se ha comprobado científicamente, antropológicamente, que tienen rasgos, los polinesios, similares a los incas. Imagínate, similares a los incas. Y eso lo dice el quechua primitivo arcaico. Dice que los polinesios, para decirle al jefe de su tribu, le dicen Inga. Y el nombre original del Inca es Zapainca. ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia realmente? ¿Qué pasó? Entonces, por eso se dice que Tupayupanqui llegó a viajar del Perú, del Tahuantinsuyo, del Perú antiguo, hacia la Polinesia. Por eso nosotros decimos Tupayupanqui, el Inca viajero. Ojo. Tenemos a Huayna Cápac, sabemos la historia de nosotros de Huayna Cápac, tuvo 2 hijos de diferentes panacas. Panaca significa, por si acaso, familia. En los incas siempre vamos a ver la palabra panaca, ¿no? Ya saben, es inca, ¿no? Entonces, esto pues le trajo consigo, pues, haya rivalidad entre Huáscar, que era de otra panaca, y Atahualpa. Y va a haber una pugna tremenda, ya, por si acaso. Huayna Cápac en sí tuvo un hijo mayor, antes que iba a ser el heredero, y si no es tanto que sea mayor, ¿no? Pero de todas maneras le voy a explicar cómo era antes la selección de los incas, que murió, igual que Huayna Cápac, murió de una enfermedad que te da, no sé si ustedes han visto, la piel se pone rojita, ¿alguna vez les ha pasado, no? Así de niño, no sé si se le ha pasado y que ustedes se pica y a veces le queda huella cuando te... A ver, ¿quién se recuerda? Sí, profesor. Y a ver, ¿quién recuerda ese tipo de enfermedad? A ver, vamos viendo, ¿cómo se llama? A ver, ¿Roncha? más que ello, es mira, se llama la viruela, acuérdate, la viruela. Los españoles trajeron de una u otra forma la viruela. En sí, el heredero entre Huáscar y Atahualpa no era ninguno de ellos, era solamente Ninan Cuyachi, ¿no? Pero Ninan Cuyachi murió. ¿De qué? De viruela. Y también murió el Inca Huayna Cápac. Acuérdate que los españoles en esa época ya se encontraban en América. ¿Dónde estaban? ¿En qué país hoy día podríamos decir que ya estaban pues en dónde? En Panamá. Panamá, acuérdate que el Tahuantinsuyo, ¿dónde es, profesor? El Ecuador, cerca del Ecuador, imagínate, cerca. Ya, pues. En sí, te comento, Panamá no es el nombre completo, se llama Nuestra Asunción de Panamá, ese era el nombre completo. Entonces, cosas de ese tipo. Muy bien, tenemos los Hurin Cuscos, como ustedes habrán visto, y los Hanan Cuscos, ya saben, los de arriba y los de abajo. Entonces, eso creo yo que eso es importante tomar en cuenta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí está, los guerreros contra los chancas, ahí están, ¿quiénes eran? Acá tenemos un personaje. El inicio del ataque de los chancas, miren, al Cusco, la huida, el Inca Huiracocha con Urco, su hijo, huyen. Defensa, Cusi Yupanqui, hijo, buscaba el apoyo del sol, lo logra, hay una batalla, el Yaguar Pampa, el campo de sangre, ahí van a luchar y al final logran, ¿qué cosa, profesor? La victoria con Pachacute. Y Pachacute va a ser el que va a transformar la tierra, va a transformar el Tahuantinsuyo. Entonces vamos a ver qué incas y gobernantes durante el imperio inca. Solamente veremos algunos de ellos.
Mira, te comento, ¿quién habrá escuchado de Pachacute? ¿Quién recuerda de Pachacute? A ver, Pachacute. Profesor, ¿qué significa la palabra Pachacute? La palabra Pachacute significa organizador del imperio. Pachacute, su nombre verdadero es Inca Yupanqui. ¿Ya? Inca Yupanqui, ¿ya? Por si acaso. Él vivió desde 1438 ¿hasta qué fecha? Hasta el año 1471. Si tú te das cuenta, si sacas cálculos, 30, 70, llegó aproximadamente casi unos 40 años. Mira, 40 años nomás vivió y hizo muchas cosas que nosotros todavía, imagínense, se convirtió en gobernante, organizó un imperio y no duró mucho, 40 añitos, imagínate que te digan que vivas 40 años, terrible, ¿no? Entonces, también es conocido como en otras traducciones le dicen el que marca la época. O también lo dicen el transformador del mundo. Él va a reconstruir el Cusco en forma de un puma. Si alguien ha ido al Cusco y pide un mapa o busque un mapa, va a encontrar que el Cusco está de esta forma, como un puma. Miren. ¿Lo ven el puma? No, profe, no lo veo el puma ya. Ahora te voy a poner acá. Mira, para que lo veas. A ver, Está mira. resaltado de negro. Ahí está, mira, ahí está el puma. Mira, vas a decir, no, así que no ves. Ahí está, mira, ahí está. A ver, los demás chicos, a ver, ¿lo ven o no lo ven los demás chicos? Ahí está. Sí, sí se ve bien, profesor. A ver, ya los demás, a ver, vamos a preguntar aparte de Carlos, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Pueden ver o no el puma? Sí, se ve, profesor. Sí, Ya, lo veo, profesor. muy bien, excelente. Entonces, ahí está. Reconstruye el puma. ¿Por qué? Porque era un animal legendario, pues. Entonces, te tengo que comentar algo. Algunos historiadores le dicen que él es el conquistador de América, ¿no? Fue educado y llegó a vencer a muchos chancas, ¿no? Fue un hombre muy educado, ¿no? Estuvo en la corte. Se encargó de la administración. Te comento, la administración del Mitimais. ¿Qué cosa es el Mitimais? El Mitimais era pues la población que se movía de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, me falta gente aquí, vamos a poner en San Juan de Urigancho, me voy, necesito gente traer de San Borja, ya lo traía así, algo similar, ¿no? Donde me faltaba gente me encargaba. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Eran los Mitimais. Los Mitimais eran esa población que se movilizaba donde se necesitaba gente, ahí iba, donde necesitaba gente para que trabaje, iba. Entonces, eso es lo que hizo el Inca Pachacute. Por eso, pues, el imperio avanzó totalmente. ¿Y la mita cuál fue? La mita era el trabajo obligatorio estatal que lo puso el Inca Pachacute. Va a reconstruir el imperio Coricancha. Ahí está. Que es Dios Sol o el Inti. Además, te tengo que comentar algo. Su hermano Capayupanqui, de él, conquistó las costas de Nazca, Chinchas, fundó la yacta de Inchahuaysi, te comento, también a la vez Mala. ¿Conoces tú la zona de Mala? Entonces fundó también Pachacamac. ¿Quién conoce Pachacamac? ¿Han escuchado del santuario de Pachacamac, el distrito de Pachacamac? Entonces él fundó. De ahí viene Pachacamac, Pachacut. Ya te imaginas. Profe, tiene relación, por supuesto. El famoso RIMAC. El RIMAC lo fundó su hermano Capayupanqui en honor a Pachacute. Imagina, entonces el RIMAC, el Valle del RIMAC, toda la zona del RIMAC, de la zona de la carretera central, entonces, profesor, ¿qué? ¿Tiene un fundador? Sí, Pachacute. Ojo, no son los españoles. Los españoles solamente lo que hicieron es apropiarse, adueñarse y dejaron con los nombres intactos. Entonces conquistó también el reino de Chimú, el norte. Además, con su hijo, el Tupac Inca Yupanqui. Como te dije, Pachacute va a dividir el imperio en cuatro, ¿no? Chinchasuyo, que recuerdas, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Construyó, por si acaso te comento también qué cosa, profesor, construyó los caminos del Inca. No te olvides, los caminos del Inca. Además, estableció el Runasimi. ¿Qué cosa es el Runasimi, profesor? El Runasimi significa lengua de hombre. Lengua de hombre. Y en otras palabras sería el quechua. Pachacute va a establecer como idioma oficial el Runasimi.
Y también te comento, él se va a encargar de nombrar los famosos visitadores reales. ¿Quiénes eran estos visitadores reales? Era el famoso Tukuy Rikuy. Dice que el que todo lo ve. Dice que ellos estaban ahí mirando. Dice que iban por todo el imperio. Dice que observaban. Dice que se encargaban de ver si realmente están trabajando la gente. Imagínate, el imperio incaico no es que el imperio que ustedes les han enseñado muchas veces, sino el imperio incaico ya estaba prácticamente organizado. Era una etapa esclavista, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía esclavos también, ojo. Iba a hacer dos grandes reformas, yendo a lo que es el Coricancha. El culto consagró al dios Apucón. ¿Quién es Apucón? El Titi Huiracocha llamado. Y también, por si acaso, Pachacute, antes de terminar, se encargó de hacer el calendario. El calendario que va a estar dividido en 12 meses, empezando el mes de diciembre. ¿Y nosotros cuándo empieza el año? Para nosotros, enero, pero para ellos empieza en diciembre. ¿Por qué en diciembre? ¿Sabe o no? Porque No, ya profesor. ya otro año. A ver, mire, les voy a explicar, no se preocupen. No, profe, estoy preocupada. Mira, ahora uso aquí mi pizarra Zoom y te voy a explicar con tranquilidad. No te preocupes, no digas, no, profe, se va a molestar. No hay ningún inconveniente. De paso, me estaba olvidando, te mando tu asistencia. Ya, te mando tu asistencia. A ver, un momentito, vamos a cortar, ya está. Me dicen si es que llegó o no la asistencia. Ahí está. Sí, Ya. sí, llegó, profesor. Mira. Ahora vas a ver acá. Fechas importantes, vamos a poner ya. Vamos a ver por acá. Ya, 24. Mira, te comento. Fechas importantes. Marzo. ¿Qué fechas importantes también más? Junio. En Latinoamérica. Y de ahí. Septiembre. Y de ahí diciembre. Ya. Ahora te voy a poner acá, muy bonito. ¿Qué pasa en marzo? ¿Qué pasa en junio? ¿Qué pasa en septiembre? ¿Y qué pasa en diciembre? Marzo, se viene, ¿qué cosa? Ya se vino. ¿Cómo se llama? El famoso otoño. En junio, ¿qué es jóvenes en junio? El invierno. Profesor, ¿y en septiembre qué tenemos? La famosa primavera, pues. ¿Y en diciembre qué sería? Verano. Entonces, ¿por qué ellos empiezan en el mes de diciembre? Porque es verano, profesor. Y porque está el sol. Ahí está, esa es la respuesta. ¿Y eso cómo se va a llamar? A eso lo que hacían los incas se llama, ¿qué cosa? El famoso Capac. Voy a poner acá, Capac Raimi. Ahí está, el famoso Capac Raimi. Mira, eso hemos aprendido ahorita. Entonces, ahí está, para que puedas entender con mayor precisión aquello. Muy bien, entonces ahí está. ¿Qué más hizo? Embelleció el Cusco, te comento Pachacute, aparte de embellecer el Cusco, construyó el templo Coricancha, como te había dicho, y también hizo la construcción del famoso Sacsayhuamán, ¿no? Sacsayhuamán, ¿no? Además dio al Cusco, como te dije, la forma de un puma o la de un león, como habías visto tú aquí. Construye los palacios de Colcacampata y la de Cor, la que dio fueron fundadoras, pues las dos panacas, la panaca de Manco Cápac. Se construyó, por ejemplo, las fortalezas de los tambos. ¿Qué cosas son los tambos? Los tambos y las colcas. A ver, ¿alguien tiene entendido qué cosa es un tambo? Los tambos. Profe, es el lugar donde se vende comida hoy día rápida.
Sí, tiene que ver con algo, ¿ah? Tiene que ver bastante con algo. Sí. ¿Qué sería? ¿Qué son los tambos? A ver. Los tambos, te comento, eran lugares de almacenamiento. Estos tambos en la antigüedad eran donde, por ejemplo, el caminante que llegaba, que estaba ahí, no tenía que comer, entonces había estos almacenes y él podía comer. Era algo, como decir, profesor, una comida al paso, sí, algo similar. Entonces, profesor, ¿los tambos el día de hoy cumplen esa función? Sí, han tenido, si tú te has dado cuenta, esa visión empresarial de usar palabra antigua y a plasmarla en la actualidad. Ya sabes, cuando veas un tambo, acuérdate, sí existió en la antigüedad en los incas. Eran pues lugares de almacenamiento. ¿Para qué? Para proveer a quién? A los viajeros. ¿De qué? Comida. Así es. ¿Qué más hizo? Se encargó de ver el tema de los quipus. Aparte también se encargó de nombrar a su hijo Amaru Yupanqui como militar, ¿no? Y también, por si acaso, la famosa Mascaipacha a María. ¿Le heredó a quién? Lo va a heredar a su hermano, el Inca Tupac Inca Yupanqui. Ya, eso es importante tomar en cuenta. A ver, y ahora nos vamos a Tupac Yupanqui. El Inca Tupac Yupanqui, 1471 a 1493. ¿Cuántos años duró el Inca Tupac Yupanqui? Imagínate, del 70 al 90 serían un aproximado de 22 años. Solamente duró 22 años, ¿ah? Por si acaso, en su reinado. Entonces, es conocido como el más grande conquistador. A ver quién me escribe por acá. Ah, me dice, los quipus eran una forma... Ya no hay problema, Nancy, no hay problema. Mis equipos son una forma de contabilidad, por supuesto, una forma de contabilidad, ¿no? Y ojo, se dice hoy día que detrás de cada nudo hay códigos que se están hoy día los arqueólogos, investigadores descifrando, que estos códigos nos están dando un mensaje. No solamente eran instrumento de qué, de contabilidad, sino también un instrumento que servía en muchos de los casos para qué, para poder, podríamos decir, ¿en qué? Hablar de la escritura, de una posible escritura. Pero acuérdate, los incas, y eso lo vas a aprender, eran una civilización ágrafa. ¿Qué es ágrafa? Sin escritura. Eso es, si hubiésemos tenido la ventaja de tener escritura como lo tuvieron otras civilizaciones, hubiésemos aportado aún más de lo que hemos hecho, ¿no? Por si acaso. Pero eso de los quipus que justo te estoy comentando, que hay descripciones sobre posibles anuncios o trabajos que se han dado ahí, mensajes, están en investigación, es algo nuevo. Puede ser que de acá a unos 5 años, 10 años, sepamos qué es lo que se escribía detrás de esos nudos, pero ya en su momento. Ahí está, el Inca Tupac Yupanqui, por si acaso te comento, tenemos acá, miren, si el Inca, nuestro amigo personaje, como ustedes han podido visualizar, Pachacute, llegó hasta aquí, hasta el río Maule. ¿Dónde queda el río Maule? El río Maule queda pues en Chile. Con Tupac Yupanqui, miren, el Cusco, la parte de Lima, ¿te acuerdas que te dije? Este es Lima, este es Ica, Pachacamá, Cañete, ya toda esta zona, miren, acá está. Entonces, Tupac Yupanqui, entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer Tupac Yupanqui? Tupac Yupanqui va a llegar más al norte. Lo que hoy día conocemos nosotros como Guayaquil, Tumbes, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, Cajamarca, ¿no? Ancash. Entonces, toda esta zona llegó a conquistar. Llegó a establecerse. Ya, les comento, eso es importante. Entonces, tomando en cuenta ello, ahora nosotros vamos a saber un poco más del Inca Tupac Yupanqui. Como te dije, era el más grande conquistador. Brillante, memorable, dicen algunos, el contador que resplandece. Se casó con Magmaoyo, ¿no? Es llamado algunos le dicen que es el Alejandro de América, así dicen, el Inca Tupac Yupanqui. Es también conocido como el Alejandro de América o el Inca Navegante, justo de él que estaba hablando. Sus conquistas fueron, y lo vamos a ver, por el sur, llegó hasta el río Maule, derrotó a los reyesuelos, ¿no?
en ese tiempo los que hoy día podríamos decir los chilenos. Por el norte conquistó Chachapoyas, te comento, conquistó Chachapoyas. Llegó también a los Cañaris, llegó hasta Quito, Ecuador. Eso también es interesante, como tú puedes ver acá hasta Quito, Ecuador, toda esta zona de Quito, Ecuador, ahí está. Además, si tú no lo sabías, por el oeste llegó a Chincha, Chancay, Chimú, por el este llegó a a Madre de Dios, imagínate, y hizo también una expedición ¿hacia dónde? Hasta las Islas Galápagos. ¿Dónde queda Galápagos? En el Ecuador. Y posiblemente, como te dije, llegó hasta la Polinesia. Ahí está. El norte, llegó al sur, mira, ahí están las alianzas. Llegó a hacer muchas alianzas, les comento. Mírate, los incas tenían dos formas de poder lograr. Profesor, ¿cómo hicieron los incas? Dos formas de conquistar. Y te voy a comentar. La primera forma lo hacían a la buena. Y la segunda, ¿cuál era? A la mala, a la fuerza. La primera, iban a cada señoríos. ¿Qué cosa? En ese tiempo no existía reyes. La palabra reyes viene de Europa. Eso hay que tomar. Princesas, reyes, príncipes. Eso viene de Europa. Quítense ese concepto que se tiene europeo y acuérdense que en los incas no hay eso, por si acaso. Lo que existe aquí se llamaba señores, le llamaban señor. Entonces, o curacas, algunos dicen curacas, ¿no? ¿Qué es un curaca? En otras palabras, el curaca significa pues jefe, ¿ya? Y la palabra curaca en el tiempo de la colonia lo van a cambiar como ¿qué? Como cacique. Ya te comento, eso es importante tomar. Entonces, ¿cómo hacían? Mira, primero lo que hacía es que el Inca mandaba y ofrecía mujeres. Sí, llevaba mujeres. Bastante mujeres llevaba y le decía al señor de estos lugares, ustedes queremos que se sometan a nosotros y le damos mujeres y le daban ¿qué cosa? La famosa cuca. ¿Qué es la cuca, profe? Según nuestro amigo Garcilaso de la Vega, es la coca. Entonces, le daban estos dos elementos muy importantes. Y si no aceptaba, entonces ellos iban y atacaban a la fuerza. Y sometían a los pueblos, como lo hicieron con Chachapoyas. Algo que no pasó con el curaca de Chincha. Que el curaca de Chincha sí aceptó a las mujeres y aceptó la coca. Y lo que le daban. Entonces, te das cuenta cómo era el trabajo. Entonces, este es lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que los incas no eran como los peninsulares europeos, que ellos sí llegaron, saquearon, destruyeron, mientras que los incas en esa parte sí lo hacían, pero primero lo que hacían es de forma amable, ¿no? Te regalaban, tenías que someterte. Si no lo hacías, ahí te decían, pues, no quieres hacerlo a la buena, entonces a la mala, a la fuerza. Entonces, eso es lo que sucedió. Entonces, Tupayupanqui hizo eso. Algunas obras que hizo él, mira, te comento, nombró a los michis. ¿Quiénes son los michis? Eran los recaudadores de impuestos. Ya sabes, michis, ¿ya? No es el gatito, michi, 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 no eso no, ya, por si acaso, sino michis. De ahí viene, en sí, el michi, la palabra michi, es un término quechua que lo hemos usado y que lo hemos desviado con el través de los años. Ya sabes, michi era ¿qué cosa? Un recaudador de impuestos. Se organizó a través de Tupayupanqui los 4 suyos, dándole el nombre de Tahuantinsuyo, por eso. Se organizó en la administración del imperio, se construyó el Ayahuasi. El Ayahuasi es la casa de los escogidos. Solamente ahí vivían los escogidos por el Padre Sol. No todos, no todos tenían ese privilegio. Pero también se construyó la fortaleza de Sacsayhuamán. Y también se construye el Palacio de Pucamarca. Aparte del Palacio de Pucamarca, ahí pues lamentablemente, te comento, va a morir por una conjura que acabó con un envenenamiento. ¿Sabías tú de Tupayupanqui? ¿Y muerte de qué? De Chucky Ocho. Así acabó su vida de Tupayupanqui. Envenenado, imagínate. Así es. ¿Qué sucedió? Mira, ahí está sobre el Inca navegante, justo lo que te decía. Esto fue la expedición que hizo en Oceanía, miren. ¿Cómo lo hizo? Ahí está, miren. Nos vamos a esta. Miren Oceanía. Cómo fue el proceso, cómo se desarrolló, de qué manera se dio, ¿no? Y todo ello. Huayna Cápac, miren ahí está, Huayna Cápac.
Huayna Cápac, ahora vamos a ver de Huayna Cápac. Huayna Cápac, 1493 hasta 1527, ¿no? Prácticamente duró unos 30 años en el poder, Huayna Cápac. Culmina expansión inca, ¿es cierto? Es conocido como el mozo poderoso. ¿Por qué le dicen mozo? Mozo profesor porque atiende en el restaurante. No, la palabra mozo venía pues por joven. Ya, ojo, por joven. No piensen que, profe, que era mozo desde pequeño. Ya ahí es que esté en los restaurantes, no la pollería. No, no es eso. ¿Ah? No se confundan. A veces puede ser que alguien por ahí me dice eso. No, no. Entonces, te comento, Huayna Cápac se casó sobre todo, ¿con quién? Con Tumibamba, se le dicen Tumibamba. Además, aparte, te comento, un momentito, ahí está, hizo la expansión. Eso también es importante tomar. Hizo una expansión. ¿Y dónde? La expansión incaica llegó hasta el norte de Colombia. Él llegó a conquistar Colombia, llegó a sentarse en Ecuador. Aquí Huayna Cápac llegó al máximo apogeo. ¿Qué cosa apogeo? La mejor época del Tahuantinsuyo fue en esta época, ¿no? Valgan verdades. Se produjo una intriga. ¿Saben cuál fue la intriga que hubo? Imagínense, en esa intriga siempre han existido desde tiempos muy antiguos, ¿no? La intriga palaciega fue con el Inca Ranti. ¿Qué sucedía? Dice que el Inca, Huayna Cápac, le encantaba estar en Quito. Amaba estar en Quito, Ecuador, lo que hoy día es Quito, Ecuador. Entonces, Hualpapaya quiso coronar a su hijo. ¿Por qué? Porque dice que había un general que se llamaba el general Huamán Achachi, que descubre, ¿qué cosa? Descubre pues que el Huayna Cápac estaba locamente enamorado de otra mujer, que no era la colla principal. ¿Y quién no era esa colla principal? Era pues otra que lo vamos a ver que después va a traer consecuencias para el imperio. Imagínate. Un amor que trae consecuencias es terrible, ¿no? Imagínense lo que sucede, pues. Por eso decía Erich Fromm, decía algo interesante. El amor es un arte, tal como es un arte el vivir, ¿no? Erich Fromm, un gran psicoanalista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto va a ser el quiebre del imperio. Y ahora voy a decirte por qué. Ahí está. En este momento el Tahuantinsuyo va a haber algunas rebeliones. Los tucumanos en Chile no estuvieron de acuerdo. Los chachapoyas no estuvieron de acuerdo con Huayna Cápac. Los huancas tampoco, los quiteños tampoco. Y como te decía, Huayna Cápac le encantaba Quito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, él tuvo conocimiento, Huayna Cápac, te comento, tuvo conocimiento de la llegada de los españoles en Panamá. Como dije, se llamaba pues el puerto de Panamá, ¿no? Muy conocido por Nuestra Señora de Asunción de Panamá, ese era el nombre correcto. Su muerte de Huayna Cápac se dice que le dio producto de una broncopulmonía. Ya, eso es lo que se dice, se dio una broncopulmonía. Ustedes saben qué cosa es la broncopulmonía, ¿no? Cuando te afecta los pulmones y te da tos, suceden muchas cosas más, ¿no? Y muchas veces acabas todo el aparato respiratorio. Entonces, pero otros historiadores dicen que no fue una broncopulmonía, sino fue una viruela, ¿no? La viruela que usted conoce. Entonces, el sucesor legal, te comento, ¿quién era? El Ninan Cuyachi. Ninan Cuyachi. ¿Cómo se hacía, profesor, para elegir a los gobernantes? Estoy preocupado, yo desconozco, puede ser que tú no sabes, y te voy a mencionar. Los gobernantes no se elegían como Europa. Porque él es el hijo mayor del hijo. No, eso no existe. Ese es el pensamiento europeo. No, lamentablemente a veces nos dicen, no, profesor, se elige porque soy el hijo mayor y porque soy varón. No, aquí no se elegía porque tú eres el hijo mayor. Según la doctora María Roszczurowski, es una excelente investigadora que ya falleció hace unos
20 añitos nomás, cerquita, fresquito nomás ha sido. Y dice lo siguiente. El futuro próximo Inca tenía que tener cualidades de guerrero. Hombre que pueda, ¿qué cosa? En este caso, tener esa capacidad de elocuencia, de poder lograr llegar al consenso, habilidad para gobernar. Entonces, el hijo mayor muchas veces no necesariamente era el adecuado, ni el menor, ni el medio. Entonces, por eso, Ninan Kuyachi era el elegido, pero este elegido muere, ¿saben de qué? De la viruela. Que en ese tiempo, profe, pero ¿qué está hablando de la viruela? Hoy día, pues, por ejemplo, nosotros nos puede dar la viruela, pero hemos sido vacunados, pero en ese tiempo no hay la vacuna, pues. Así como no hubo, pues, la vacuna hace unos añitos atrás, la del COVID, entonces, imagínate. Para ello, muere, pues. ¿Y qué sucedía? ¿Te acuerdas que yo te dije que tenía ciertos amoríos, Huayna Cápac en Quito? ¿De quiénes? De ahí había quién. Estaba pues la madre de tu amigo o del personaje que tú debes conocer. ¿Cómo se llama ese Inca? ¿Te recuerdas o no? ¿Cómo se llama ese Inca? Se llama pues Atahualpa. Y en el Cusco estaba el otro Inca, que era ¿quién? Huáscar, ¿no? Y ahí viene pues la famosa pugna, ¿no? ¿Por qué? Porque los quiteños veían que tenían la capacidad para gobernar y que tenía el mando de los generales, ¿quién? Atahualpa. Pero Huáscar no lo tenía. Huáscar no lo tenía. Pero Huáscar tenía el apoyo político, el apoyo de la religión de los sacerdotes. Y ahí viene qué cosa, la pugna, pues, la lucha entre ellos dos. Imagínate. Y que dicho sea de paso, eran medios hermanos. Imagínate, acabar de esa manera, pues, es terrible. Entonces, ahí podemos aprender el día de hoy algo que es muy importante, ¿no? Algo que como seres humanos nos ayuda a poder entender. Hombres y mujeres, muchas veces, por tema del poder, acaban, ¿qué cosa? Matándose. Y eso es lo que sucedió. ¿Cuántos territorios ocupaba el Inca? Ahí está. Esos son los territorios. Los países actuales, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Ahí está. Ahí está. Y Cusco, o Cusco, como quieras decirlo, significa ombligo del mundo. No te olvides, Cusco es el ombligo del mundo, es el principal, es el centro principal medio de todo. Y este es el resumen de todo. Imagínate, ya le he puesto así bonito, ¿eh? Para que tú puedas verlo. Profesor, ¿nos está faltando? Por supuesto. ¿Quién dijo que no? Sí, vamos a poner ahora. Y vamos a, un momentito. Ahora sí. A poder ver el otro PPT. Que no te vas a olvidar. Ya está. Ahí está. Aquí lo que vamos a ver es la organización política. Entonces, vamos a tratar qué sabemos sobre los gobernantes incas. Tiene su llamado, su nombre verdadero es Sapa Inca, ¿no sabes? Sapa Inca. Llamado el Señor de la Tierra, el Hijo del Sol, el ordenador del mundo también. ¿Cómo era su gobierno? Su gobierno era teocrático. ¿Qué cosa es teocrático, profesor? Es que directamente Dios gobierna. ¿Por medio de qué? De su hijo, que es el Inca. Y la otra característica es que es despótico. ¿Qué cosa es despótico? No tiene que rendir cuentas a nadie. Su poder dispone de gran cantidad de mano de obra. Imagina, hasta tierras tenía, ¿no? Eso es también interesante. Otorgaba productos a los ayos. ¿Quiénes eran los ayos? Las grandes familias, no te olvides. Aparte de ello,
tenemos qué cosa, establece los lazos de reciprocidad, el parentesco, las familias. Tenía el ritual de desplazamiento. Miren cómo le desplazaban antes en las famosas andas de Tiana. Miren, así era desplazado. Él no caminaba, ¿ya? No piensen, el Inca caminaba. No, no, el Inca, mira, para poder desplazar, así se desplazaba. Estos eran sus siervos. Miren, así se podía desplazar. Miren, miren, no, miren, ahí está. Miren cómo el dibujo. ¿Han visto el dibujito? No, a ver, miren, 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 miren. Así, así, lo llevaban en andas, imagínate. Tener ese oficio, tu hombro, mira cómo acababa. Principio de dualidad. Allá, el Inca Hurin y el Inca Hanan, los de arriba y los de abajo, ¿no? Ese era parte de su proceso. ¿Qué sabes más de los gobernantes del Cusco? Ahí está. Por ejemplo, acá tenemos el Auqui. ¿Quién es el Auqui? Por ejemplo, en Europa, te comento, se le dice príncipe al que es el futuro heredero del trono, pero acá no se le dice príncipe, acá se dice Auqui. Ya, Auqui. Ahí está. Es el famoso príncipe heredero. ¿Qué es el elegido? El elegido, pues en este caso, demostraba que tener, ¿qué cosa? Habilidad. Y la función, el correinado. ¿Qué cosa hacía? Conocer las labores del gobierno incaico, como lo hizo, por ejemplo, el Inca Tupac Yupanqui, cuando era todavía el Auqui, él empezó a hacer conquistas en nombre de su padre. Entonces, también hacía muy bien, me lo hizo muy bien. Otro, el famoso Tahuantinsuyo Camaxi. ¿Quién es el profesor? Ya, el Consejo Imperial. Integrado ¿por qué? Por los Acapunas, o el famoso Suyuyu Apus, 4 suyos. Eran como tipo gobernadores regionales. Su función, asesorar al Inca. ¿Qué más conocemos? Tenemos, por ejemplo, la autoridad que es el Apunchi. ¿Qué es el Ampuchi? Denominado el halcón. Su función, ¿cuál es? Gobernar una provincia. No te olvides. El Chacacamayo, superintendentes de puentes. ¿Había también profesor superintendente de puentes? Sí, se encargaban de supervisar cómo estaba la labor, el cruce. Ya tenemos otra autoridad, el Tucuy Ricuc. Esto es importante que lo sepas. ¿Qué era, profesor? Ya, muy bien. El que todo lo ve, justo te comentaba. ¿Y quién era? Era el que se encargaba de recoger los tributos, casar a las parejas en nombre del Inca, y era también el juez y parte. ¿Por qué? Porque iba por todo el imperio. Y autoridad, tenemos el curaca. ¿Qué hacía el curaca? Miren, el curaca era el nexo entre el Inca y el Ayo, ¿no? Su función era pues elegido por el Ayo, encargado de qué? Del trabajo de la mita. La mita era el trabajo obligatorio de parte del Estado. En este caso, ellos lo hacían en la agricultura. Y la mita, esta palabra mita, lo van a usar en la colonia, pero llamada mita minera, que va a ser exclusivamente para el tema de qué? De las minas. Que eso va a ser terrible, va a ser lo peor que pudo haber tenido la colonia española en nombre de la corona española, ¿no? Valgan la redundancia. Ya, y para poder, ¿cómo se comunicaban? Muchos de nosotros nos preguntan, a través de los chasquis. Los chasquis eran los mensajeros, es como decir el día de hoy nuestro courier, ya algo similar, ya. ¿Y por dónde se desplazaban? Por el Capacañán, que era el camino del Señor o camino del Inca. ¿Haber escuchado los caminos del Inca? Este Capacañán no es propiamente dicho propio de qué? De los incas. Ya lo tenían ¿quién? Los guaris, que tú has llevado antes este tema. Los guaris ya se hablaban de los famosos caminos. Esos caminos o caminos reales, famosamente conocido como el Capacañán. ¿Dónde descansaban? Miren cómo se camina. Miren cómo camina. De nuevo, miren. Ahí está, miren cómo camina. Ahí está, miren. Ahí está. En los famosos tambos. Estos eran los tambos, lugares de descanso. Ahí había almacén, tú podías comer, podías relajarte y continuar tu camino. ¿Qué almacén había? El famoso quipu, mira. Sistema de cuerdas o nudos. Función. Almacenar información, justo lo que yo te decía de los productos. El famoso quipu Camayoc, saber leer y hacer los quipus. Ahí está la escala decimal. Y así hay esta imagen de
resumen. Muy jóvenes, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? No, profesor. No, profesor, todo está entendido. Muy bien, a ver, los demás. Todo bien, profe. Muy bien. Ya, no hay ninguna duda. Ya, entonces, damos por terminado. Antes de eso, le voy a mandar la lista de nuevo. Siempre es bueno. Entonces, ha sido un gusto, jóvenes, para mí, poder compartir con ustedes este tiempo. Cualquier duda, ya saben, lo pueden hacer por el carro. No hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Chao, profesor. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches.